Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta presentación del último libro de Miquel Azurmendi, El abrazo hacia una cultura del encuentro. Enseguida vais a saber por qué hemos empezado con un canto vasco. Este último libro de Miquel, lo digo yo como lector, me parece que es un libro provocativo. Miquel Azurmendi, sociólogo, filósofo, con todo su bagaje, con todo su conocimiento, con toda su capacidad de interpretación, con toda su mirada, hace un ejercicio extraño, provocativo, de observación. Hace él un viaje que me parece que resulta interesante, muy interesante, a mí al menos como lector me ha resultado muy interesante, con un objeto muy particular, una tribu muy particular, un grupo de cristianos. Es el objeto de este estudio. En esta presentación, aparte del propio Miquel Azurmendi, tenemos con nosotros a Joseba Arregui, doctor en Teología y Sociología, que fue consejero de Cultura del Gobierno vasco en los gabinetes de Ardanza del 86 al 91, al que Bilbao le debe el aspecto que tiene ahora Bilbao. Sin Joseba Arregui, Bilbao no tendría el Guggenheim, no hubiera tenido la recuperación de la ría, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. Joseba ha sido siempre un hombre con una gran capacidad crítica y ha realizado un viaje político y cultural que a mí me parece fascinante. Es ahora articulista. Yo confieso que no hay artículo de Joseba Arregui que salga que no me lo lea. Y que incluso subraye en algún momento. Y también está con nosotros Julián Carrón, doctor en Teología, profesor de Teología en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán y presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación. Vamos, si os parece, a comenzar esta conversación en torno al abrazo. Gracias a todos, gracias a los tres, porque creo que tenemos por delante un interesantísimo trabajo, una interesante conversación. Joseba, empezamos contigo, si te parece. Me vas a permitir que rompa cierta confidencialidad. El otro día hablábamos y me decías que este libro de Miquel te ha revolucionado, que este libro de Miquel para ti ha sido un fenómeno que te ha sacado de quicio. Recuerdo que esa fue la expresión que me dijiste. Este libro me ha sacado de quicio, en el sentido positivo. Inmediatamente aclarabas luego, me ha sacado de quicio, pero en sentido positivo. Me ha hecho replantearme muchas cosas de mi vida y me ha interesado un nuevo sentido de la realidad que aquí se percibe. ¿Qué es lo que te ha sacado de quicio, Joseba, leyendo este libro? Pues fundamentalmente que uno, dada la edad que tiene, creía haber alcanzado el derecho a situarse en una zona de confort. Bueno, ya estoy terminando la vida, estoy en los últimos años, tranquilo, ya no me van a pasar grandes cosas, aparte de lo más grave que puede pasar. No voy a tener que cambiar mi pensamiento, ya no espero otras grandes crisis, etcétera, etcétera. Y de repente viene el libro de Miquel y me cuestiona otra vez de arriba a abajo, me hace volver a preguntarme otra vez un montón de cosas, a repasar la vida y sobre todo me obliga a una cosa que me ha parecido a mí fundamental y se lo comentaba ahora mismo a Miquel. En los mismos días, semanas en los que recibí el libro de él, recibía de otro amigo otros 2 libros, que los leí como siempre leo los libros, normalmente, quitando la Biblia en sus 2 testamentos, pues los leo con espíritu de aprender, de dejarme interrogar, de criticar lo que voy leyendo, de argumentar, una conversación intelectual con los libros.
Pero es que con el de Miquel no se puede hacer eso. Con Miquel no se puede argumentar a ese nivel intelectual. Hay que acercarse al libro de Miquel de otra forma, tal y como él al final se ha tenido que aproximar, no como antropólogo, lo dice al final del libro, como antropólogo neutral, frío, que hace una especie de contabilidad de la tribu que ha visitado, lo pone por escrito y otra cosa mariposa, sino se ha dejado impactar por lo que él ha visto. Bueno, yo soy, en segunda derivada, alguien a quien le pasa algo parecido. El libro de Miquel transmite unos testimonios que hablan de otra forma, que argumentan de otra forma y transmiten algo. ¿Y ese algo qué es? Pues algo muy sencillo que yo en mi propia vida, pues de alguna forma también lo he sentido, probablemente de una forma mucho más pobre. Pero es haber encontrado a alguien en la vida en algún momento. Siempre he tenido la idea de decir, no sé si los testimonios que aduce Miquel son encuentros de esa gente con Dios, con Jesús, o si es Dios o Jesús el que los encuentra. Si encuentran o son encontrados. Pero ese encuentro es el que rompe la percepción de vida que tenían, experimentan lo que es que alguien, Dios en Jesús, se vacíe por completo y creen que de ese encuentro sale un impulso, iba a decir obligación, pero es una palabra que repetidamente Miquel dice que hay que desterrar, no es el deber hacer kantiano, sino que sale un impulso que es el de seguir vaciándose hacia los otros y empezar a vivir desde los otros, desde la mirada de los otros, entenderse a sí mismo, porque ellos han recibido su ideal en la experiencia de ese encuentro, han encontrado que alguien les ha abierto la puerta, que les ha mirado, ellos tienen que mirar y verse también desde la mirada de los otros. Hay tres palabras o conceptos o ideas, intuiciones que me interesa subrayar en esta primera intervención del libro de Miquel, que son nuevo sentido de la realidad, verdad y libertad. Sobre todo la última es la que más me ha llamado la atención. Pero nuevo sentido de realidad. Ya el mundo, queramos o no, vivimos en un mundo científico-técnico y lo interpretamos ya a través de los aparatos que usamos. Estamos hechos unos usadores de la magia de los aparatos y de la técnica y vemos la realidad pues por lo que nos dice más o menos la ciencia, aunque luego tengamos muchas mistificaciones que no nos las confesamos, ¿no? Pero hay un nuevo sentido de la realidad. Hay una nueva vida, una nueva forma de ver la realidad, incluso la naturaleza, los picos de Europa que tan protagonistas son en el libro de Miquel y en las experiencias de comunión y liberación. Hay una naturaleza, una forma de ver la naturaleza y sobre todo una nueva forma de ver la realidad que es desde la vida y de la vida de los otros. Verdad. Claro. Dios se argumenta. Sí, se puede argumentar, pero Miquel no argumenta ni percibe que los miembros de la Fraternidad de Comunión y Liberación argumenten desde los libros ni desde el dogma, argumentan desde la verdad de su vida, de la vida de Dios que se entrega en Jesús hasta la muerte en cruz, a la verdad de aquellos que, en seguimiento a partir de esa experiencia, de ese encuentro, creen que hay que abrirse a los demás, entregarse a los demás, vaciarse por los demás y ver a los otros. Una palabra que me maravilla y la repetiré probablemente varias veces cuando habla de la caritativa de Macario y de los que van a Valdemín Gómez y a toda esa zona y no van a convertir a nadie, no van a enseñar a nadie, van a estar y a respetar a los otros, a los que están allí, que son los márgenes y los marginados de la gran ciudad que es Madrid, a respetarlos en su estatura humana. Me parece que es una expresión muy bella, muy hermosa. Saber vivir viendo y respetando la estatura humana de los otros. Claro, eso a uno le deja, él dice en algún momento, comentando con alguien, que envidia, que uno siente envidia. Y quizá termino esta primera intervención con eso. Yo me sentía un poco como la zorra de la fábula, ¿no? Que dice que las uvas están verdes
Pero yo decía, no, las uvas están bien maduras, están doradas y son uvas blancas por el sol del otoño, y yo soy muy pequeño y no llego a hacer esas cosas. Y eso a uno le saca de la zona de confort, le saca de quicio y dice, esto me interpela, me exige y me hace plantearme. Él dice, en los pocos años que me pueden quedar, me gustaría ser mejor persona. Bueno, ¿cómo puedo ser mejor persona? ¿Qué significa en la vida diaria, con los amigos, en la familia y en todo lo demás? Pues vivir desde la alteridad. Ya sé que hemos hablado un rato y que no es muy aficionado a Leviná, pero Leviná en una de sus lecturas talmúdicas interpretando la Mishnah dice que antes es el hacer que el oír. Y lo explica. Hacer, ¿qué es? Aceptar el mensaje. Oír, ¿qué es? Entender el mundo y la vida después con el mensaje y entender el mensaje después de aceptarlo. No argumentar para recibir el mensaje, sino al contrario. Mientras que el saber es la tentación de la tentación, dice Leviná, es acercarse, aventurarse en el mundo donde el bien y el mal están juntos, pero sin perderse en nada, ni en la ambigüedad entre el bien y el mal, sino quedarse fuera como sujeto. Esto no deja a nadie fuera, no puede dejar. Si se lee el libro quedándose fuera del libro, no ha entendido nada. Se tiene que dejar, o se acepta el mensaje o no se acepta. Y luego se habla sobre el mensaje. Pero primero aceptar el mensaje y luego entender el mensaje. Gracias, Joseba. Julián, vemos en lo que nos acaba de decir Joseba que se prolonga la propia dinámica que describe Miquel en el libro. O sea, Miquel en el libro habla de una presencia enfundada en una inmensa alegría. Dice también que nadie estaba participando en unas vacaciones, nadie sacó un conejo de la chistera para meter a Cristo como calzador. Es la experiencia la que va consolidando a cada uno de los presentes la presencia de Jesús. Ahora vemos cómo esa experiencia se dilata en alguien que simplemente ha leído un libro. Ha leído un libro y leyendo un libro está, me parece, explicando una dinámica similar. No una argumentación, no una teorización, sino el impacto con un testimonio, él lo ha dicho, que remueve y que saca de quicio. Miquel, mirando a esta tribu, ve una presencia alegre. ¿Qué podemos aprender de esta mirada de Miquel, de Joseba, más que mirada que ve el testimonio directo, que lo ve de forma indirecta? ¿Qué juicio sobre la naturaleza del cristianismo supone? ¿Y qué luz arroja sobre el momento en el que estamos? Yo no sé qué impresión les habrá hecho a ustedes escuchar a Joseba, pero hablar de una presencia que a uno le saque de quicio, que le saca de la zona de confort, que le despierta toda la exigencia de su vida, porque le interesa, y que esta sea la forma con la que la vida se pone de nuevo en movimiento, y que puede sucederlo ya a una edad donde ya uno no se esperaría nada más. No sé si podemos irnos a dormir esta noche como antes, como hemos entrado aquí. Porque hablar de un lugar así, ¿qué significa para la vida? Para las tres cosas que decía, ¿no? La realidad, el modo de relacionarse con la realidad, para el descubrimiento de la verdad. ¿Quién pensaría que yendo a visitar un campamento, a visitar una caritativa, un gesto de caridad, aquello podría tener algo que ver con la esperanza de la vida? Y es que estamos demasiado acostumbrados a dar por supuesto lo que dice el Evangelio.
porque en realidad lo que estabas describiendo es literalmente lo que contaba el Evangelio, de que unos hombres han encontrado a alguien que les ha sacado de la zona de confort y les ha sacado de quicio. O sea, les ha revolucionado de tal forma la vida que desde aquel momento han dejado las barcas y su cotidianidad para empezar a vivir otra cosa. O sea, les ha sacado literalmente de quicio. Y ninguno pensaría, bueno, pero ¿por qué ir a pescar con él en vez de ir a escuchar al rabino sus elucubraciones sobre el Antiguo Testamento? Era más interesante para la vida que ir a pescar. No he podido leerlo, las páginas de Miguel, sin recordar una expresión que he oído hace tiempo de Delibac, ¿no? Que en un cierto momento, cuando se ha separado los hechos que hacemos tantas veces como del origen, el cristianismo se ha hecho irreal, dice él, porque ya no aparece como irradiación del origen. Y entonces se convierten en formas vacías, ideal sin vida. Es como ídolos, ¿no?, demasiado frágiles, pálidos, porque no mueven nada. Y no es posible que uno pueda, por usar la expresión que usa Miquel, ver para mirar. Podríamos decir que este es el método que ha usado, ver para mirar. Pero poder decir del cristianismo que es un ver para mirar no es más que decir en el lenguaje laico, venid y ved. O sea, Jesús no les está invitando a otra cosa que a que puedan ver lo que él ha visto. Y lo que sorprende es que una persona a los 70 años, porque ha percibido un acento absolutamente nuevo, escuchando a uno en la radio, encontrándose a uno que le mira, que le llega hasta el fondo de su ser, o que se encuentra uno que le va a dar, que tiene un gesto de gratuidad con él, esto le haya despertado de tal forma toda la exigencia, toda la curiosidad para pasarse 2 años a visitar todo lo que tenía que ver con aquello que le había sucedido. Y es que poder volver a hablar del cristianismo como cosas que suceden es una cosa que no estamos acostumbrados, pero ¿qué es lo que hemos perdido por el camino? Para que nos sorprenda, porque como le ha sorprendido a usted, me ha sorprendido a mí, que uno, contando simplemente las cosas, sin argumentar en el sentido que decimos, consiguientemente, como resultado de un razonamiento, no, es como si hubiera una nueva apologética que coincide con el hecho presente que te hace captar en el hecho que sucede la presencia de otro más grande, de alguien, porque aquello es imposible, como dice él, explicarlo sin introducir a alguien que pueda dar razón de aquello que hasta entonces uno no podía ni siquiera imaginar.
que pueda comunicarse en un modo tan absolutamente fácil, que no tiene uno que hacer un máster en Harvard, que simplemente va, como otros fueron a pescar con uno, y a través de esto empezaron a introducirse en un conocimiento de Dios que sería impensable que ninguno pudiera pensar que ir a pescar con uno era más importante que ir a hacer otras cosas, ¿no? Que aquí ir a un campamento, o a uno que va a un gesto, o a otro que va a unas vacaciones, pueda tener esta densidad de verdad que provoca talmente la libertad que uno no puede quedar impertérrito delante de esto. Y aquí Miquel identifica, sin grandes filosofías, como de la ontología de este hecho así descrito, con esta carnalidad histórica, nace una ética, o sea, una respuesta de la libertad llena de agradecimiento. O sea, es imposible que uno, leyéndolo, no haga la comparación con todo lo que vive, ¿no? ¿Qué es lo que le ha dejado atónito de su modo de estar en el mundo, de estas personas que encuentra? ¿Qué es lo que le ha dejado atónito? Y dice: hallándonos en el seno de una ciudadanía permanentemente insatisfecha, me topé con una presencia enfundada en una inmensa alegría. Fue toparme con un darlo todo sin aspavientos. Fue tropezarme de manos a boca con esta conducta, que esa conducta producía perdurable alegría existencial y mucha certeza. Lo que hoy prácticamente es una pieza de museo, casi una cosa rarísima, encontrar a alguien que tenga certeza. Una diferencia fundamental, porque no es una mayor densidad de altruismo, porque se podía uno pensar, bueno, pues entonces estos son mejores que los demás. No es una mayor densidad de altruismo, no es una gran consistencia de la empatía universal, no es un sentimiento de fraternidad, no. La diferencia es el modo de vida, el modo de entenderla, el modo de vivirla. Y entonces, la pregunta que surge es: ¿pero qué hemos perdido de la naturaleza del cristianismo? Porque esto a personas como vosotros, dos, uno que lo ve, el otro que lo lee, que no sois los últimos llegados, que no sois los últimos ingenuos, provoca esto. Y a mí, leyéndolo, me provoca lo mismo. O sea, ¿qué es esto que nos estamos perdiendo y que tantas veces ni siquiera los que viven en el poblado nos damos cuenta? Y entonces, pues me parece que simplemente en la descripción de los hechos, sin añadir nada a la descripción de los hechos, se está diciendo algo. Porque cuando él llega a uno de estos momentos y inmediatamente después de estar allí algunos minutos dice: aquí está sucediendo algo, que quiere decir que la única forma de explicar adecuadamente lo que está viviendo es algo que está sucediendo, un acontecimiento, no del pasado, como en tantas ocasiones, a lo que en tantas ocasiones lo hemos reducido, sino algo que está sucediendo ahora, como sucedió hace 2000 años, pero que ahora nosotros tenemos esta oportunidad única de vivirlo en el presente. Hay un texto de un literato ruso que dice
en el modo muy sintético estas dos cosas. Dice, leyendo un pasaje del Evangelio uno se siente conmovido y dice, este tocar en el presente algo que resuena en el pasado y tiene en el pasado algo que hace resonar el presente, es lo que hace posible el cristianismo, una cadena que yo tocando la última, el terminal último del presente no puede no hacer resonar el pasado. O leyendo el pasado no puedo menos de hacer vibrar el presente. Y eso quiere decir que el cristianismo o se comunica así, como un acontecimiento presente, o no es capaz de sacarnos de quicio. O sea, no es capaz de alterar nuestra zona de confort. Y por consiguiente, pues bueno, podemos seguir haciendo actos religiosos de vez en cuando y añadiendo algún gesto piadoso más a la vida. Pero ya lo tenemos todo visto. Y esta me parece que es la gran contribución que el cristianismo puede dar al presente. Porque de eso tenemos todo. Tenemos menos algo que nos saque de quicio. Menos algo que despierte la cosa más profunda de nosotros, que es lo que en este momento el cristianismo puede producir. O sea, puede generar un yo que es de otra cosa. Porque todo lo demás, como abaja todo a la zona de confort. Y esto, pues muy bien, o sea, no es que sea una desgracia, pero es que la vida así ya no tiene la frescura del origen. O sea, y entonces uno no puede menos que pensar a Eliot, pues que estemos perdiendo la vida viviendo. En vez de ganarla viviendo la fe, podemos continuar perdiéndola viviéndola. Pero eso, ¿a quién le podría interesar participar en una cosa, aunque diga que es la verdad, si lo que estoy viviendo es que estoy perdiendo la vida viviendo? No le puede interesar a nadie, y menos en este momento, donde ninguno lo puede meter con calzador, ¿no? Porque sería absolutamente perder el tiempo. Y en cambio, cuando alguien se encuentra en el presente con una realidad, hechos, presencias, personas, o sea, que eso se ha hecho carne y que solo se comunica haciéndose carne y que solo es posible de transmitirse a través de la carne. Esto, sin reducirlo simplemente solo a un buen ejemplo, porque son personas normales que tienen todos los límites, que todos los sabemos, los que habitamos el poblado, sabemos muy bien los límites que tienen todos los que citas. Y todos saben los demás, los que tenemos los que lo citamos. Pero esto a ti no te ha impedido que te sacara de quicio. Y eso significa que nosotros tenemos que aprender algo de tu mirada, porque nosotros no estamos viendo algo que estamos dando por supuesto. Y por eso este libro saca de quicio. Porque dice, yo qué mirada estoy teniendo, que puedo decir muchas cosas justas, identificar límites verdaderos que ninguno los niega. Pero esto no es solo eso, porque solo eso no habría provocado una cosa así. Y esto, y acabo, nos puede ayudar a entender la naturaleza del testimonio, que a lo que tantas veces hemos reducido a un buen ejemplo, no es suficiente.
porque aquí lo que se hace presente a través de esta modalidad nueva de estar en la realidad, se hace presente la presencia de Cristo, que pasa a través de la única humanidad con la que puede contar Cristo si quiere seguir encarnado en la historia, que son personas limitadas. Lo que tantas veces es una objeción, aquí la objeción no oscurece la potencia de la luz, la potencia del atractivo. Y esto es una cosa a la que todos nosotros tenemos que agradecer a Miquel de habernos enseñado a mirar algo que ya no nosotros, como siempre me llama mucho la atención un texto de von Balthasar que dice: cuando uno está al lado de un torrente, después de un cierto tiempo ya no lo oye. Nosotros estamos delante de ciertas cosas que después de un cierto tiempo ya no las vemos. Y luego decimos, ¿y por qué tengo que decir Jesús? Esta es la pregunta del millón. O sea, ¿por qué estando juntos tenemos que decir Jesús? Como si aquello que estamos viendo cayera del cielo. O se lo sacara alguno de la chistera. Esta persona había estado 18 años en los países árabes del Golfo, había vivido bajo un responsable de su empresa, ¿no?, sobre el jefe, que le había tratado a baquetazos. Llega a Italia y se encuentra allí en una casa de acogidas para refugiados y uno le llama por su nombre y le dice: ¿carne o pescado? Fulano, ¿carne o pescado? Y este se echa a llorar. Es un sentimental. Después de 18 años que le han tratado a baquetazos, no me parece que uno... Y el recorrido que ha tenido que hacer para llegar a Italia, no es que sea el último sentimental. Cuando lo conté una vez, porque me llamó tantísimo la atención, les dije: para poder entender esto hace falta que el verbo se haya hecho carne. Dice: no exageras. No es producto de la educación que hemos recibido. Esta capacidad de, digo, echar las cuentas, a ver si esto solo es producto de una evolución. Nosotros ya hemos perdido la capacidad de interceptar en lo que sucede la presencia de Cristo. Y por tanto el cristianismo ha cambiado de naturaleza, porque lo identificamos con ciertas cosas y ya no nos sorprendemos, no nos vamos a dormir con las cosas, con los ojos llenos de lo que hemos visto. Gracias, Julián. Yo creo que en estas dos intervenciones riquísimas se ha planteado ya la gran cuestión, ¿no? El libro de Miquel relata el encuentro con el cristianismo tal y como es. Pero en la segunda, en la última parte, Julián, tú insistías en una mirada, en una capacidad de ver, en una capacidad de interceptar. En la lectura del libro se ve que la mirada de Miquel no es una mirada acrítica, es una mirada que tiene un recorrido humano largo, que tiene un background de pensamiento importante. Yo por eso, Miquel, como esta cuestión de la mirada ha salido en las dos intervenciones, esa capacidad de ver, me gustaría, y se ha puesto como ejemplo, me gustaría que tu primera intervención fuera sobre esta cuestión, ¿no? Porque además tú te das cuenta, porque tú estás escribiendo el libro y te das cuenta de que estás yendo más allá de lo que una ciencia positivista te permitiría. De hecho, tú
acabas el libro diciendo, para ver hay que mirar. Y dialogas con el método sociológico, en concreto con Hervé Leger, cuando recomendaba en materia de sociología escapar a la comunión con el objeto. O sea, la comunión con el objeto no permite ver objetivamente, adecuadamente. O sea, tú tienes en el trastero esta regla de la sociología, ¿no? Y tú, sin embargo, te la saltas. O sea, ¿por qué esto es racional? ¿Por qué tú has decidido entrar en comunión con el objeto para conocerlo? Porque me parece que ahí está en parte el secreto de haber visto. ¿Es racional, Miquel, para ver, entrar en comunión con el objeto, o estás contaminándote? Y el que se contamina no ve, diría, cierto método, ¿no? Bueno, es la gran cuestión, ¿eh? No penséis que Miquel ha escrito un libro. Miquel ha escrito todo lo que iba viendo, cada vez que iba a Picos, cada vez que iba a Masella, cada vez que venía y en casa de tal discutían tal, cada vez que iba... Es decir, todos mis movimientos, yo lo que he hecho ha sido escribir, ir escribiendo hojas y hojas y hojas que me hacían pensar. O sea, no te creas que este libro, esto es Miquel ha escrito un libro, es como César hizo un puente casi, ¿no? No, claro, sí, hay un libro, pero este libro es producto de un montón de hojas y hojas y hojas, visitas y discusiones y charlas y contraargumentaciones con gente. Vosotros conocéis un poco cómo me he movido. Entonces, vamos a ver, os voy a dar la madre del cordero de este libro y yo creo que va a ser de todo lo que yo pienso de la antropología, no solo de la sociología, de la economía, de la demografía, es decir, de todas las ciencias humanas. Vamos a ver. Así empecé a mirar en el Ejido, cuando escribí un libro que se llamaba Estampas del Ejido. Esto se podía haber titulado Estampas de CL. ¿Veis? Son como estampas de CL, pero no son unas estampaciones, ¿no? Hay una reflexión sobre mí, es decir, sobre mis prejuicios del que mira. Ahora os voy a explicar. Para ver hay que mirar, os voy a explicar lo que me pasa a mí. O sea, que no pontifico que sea lo que tenga que... Pero si yo hoy tuviera cátedra, en la escuela enseñaría el inmenso error de las ciencias humanas que han sido codificadas, implantadas en la universidad con el patrón de las ciencias naturales. Las ciencias naturales sirven para predecir, tienen unos cuantificadores universalizables, como vosotros sabéis, para todo X y para todo Y, X tiene la propiedad phi, entonces Y tiene la propiedad G. Y unos signos también de enlace para saber cuándo estos cuantificadores se producen o se concretan. Esto funciona así en las ciencias naturales. Eso se ha tratado de hacer en las ciencias humanas. No hay hoy, han fracasado completamente en estos 150 años. Las ciencias humanas no poseen, incluyo la economía, la demografía, como las más potentes. No hablemos de la psicología. No poseen absolutamente, han perdido, carecen absolutamente de unas posibilidades de cuantificar con predicciones. Han fallado absolutamente. Hoy ninguna ciencia, no hay, ni en economía tan siquiera, ninguna cuasi ley que tenga poder predictivo. Fijaos lo que os estoy diciendo. Entonces, ¿a qué viene todo este pábulo de la economía y tal? Los economistas
ex post, cuando han pasado las cosas, entonces las explican por qué han pasado. La estanflación, las crisis, nada, nadie por delante, lo habéis visto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que las ciencias humanas, el patrón de las ciencias humanas no es un átomo, no es una estrella, no son unos circuitos atómicos, es el humano, le vamos a llamar hombre, hombre y mujer, quiero hablar, hombre y mujer. Hablar de humano me parece raro, hablemos del hombre. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es un saco de deseos, de intenciones, de objetivos, de creencias que hacen absolutamente impredecible. Y está el azar, la nariz de Cleopatra. Hoy estábamos hablando del caballo del capitán Ney, que si no es por él, que se cayó, se hirió, y Ney se quedó sin caballo y no ha visto las tropas. Napoleón estaba malherido de su propia enfermedad en una chabola y le había dejado a Ney toda la batalla de Waterloo como ganada. Pues si no es por ese asunto de la herida del caballo, Waterloo hubiera sido otra historia. Napoleón, con Ney a la cabeza, hubieran ganado absolutamente. Es decir, el azar puede trastocar absolutamente todo, pero no digo las intenciones. Fijaos bien, si yo, por ejemplo, me hubiera cogido este catarro que he cogido ahora, o esta cosa, la hubiera cogido hace 2 años y me hubiera durado, que no hubiera escrito libro. Es así, es decir, el azar, esto es impredecible. Las ciencias humanas no pueden estar construidas con el patrón de las ciencias naturales. Por esto, precisamente, primer punto. Por eso han fracasado. Salvo únicamente la literatura. La literatura es la única actividad humana que ha mostrado un caleidoscopio, un paisaje humano, de acciones, de tipos humanos, en los cuales, y de personajes, a través de los cuales se puede seguir la transformación de la sensibilidad humana. Hoy, para saber la sensibilidad humana, cómo se ha transformado, hay que leer novelas. Desde entonces hasta ahora hay que leer. La economía no nos dice nada, la filosofía no nos dice nada. Hay que leer novelas. Eso que ya poca gente lee, ¿veis? Todavía la literatura posee esa fuerza. Entonces, el modelo mío, ¿cómo ha escrito Miquel este libro? Escribiendo hojas, ¿no? Pero, que no eran este libro, pero eran hojas que luego se han roto y se han hecho otras hojas. El problema fundamental que yo tengo siempre es que nada humano me es ajeno. Lo he dicho en la página aquí, 311, fijaos bien, de otra manera, porque no quería poner este latinajo. Homo sum humani nihil a me alienum puto. O sea, quiere decir que soy hombre y nada humano me es ajeno. Pues bien, aquí lo digo de esta otra manera, para no calentar la gente, porque algunas frases ya hay, lo digo así. Mi sospecha está al final de que acaso bien pudiera existir en mi derredor, fijaos, empiezo con esta sospecha, de que bien pudiera suceder en mi derredor otra cosa diferente del egoísta, cada cual para sí. Fijaos bien, yo digo igual, ahora os explico cuándo, ¿no? O del insolente ese que se joda, no es más que podéis poner un vago, un drogadicto, un inmigrante, un español. Es decir, podéis poner lo que queráis. Es decir, yo consideraba que el patrón del hombre es el hombre. Nada que a un hombre le vaya bien le es ajeno al otro hombre, porque inmediatamente, lo ha dicho Julián hace un momento, ha dicho la comparación con todo lo que vive. Es que este es el asunto, la comparación. Os lo voy a explicar tal como yo lo veo, tal como... lo siento, además, y creo que las ciencias humanas, como no descabalguen de van mal. Bueno, todo va mal, y las ciencias humanas están dentro de lo que mal. No podían ir bien, si no sabríamos algo, ¿verdad? Pero no sabemos nada. ¿Qué quiere decir? Que yo me puse a mirar
a ver si había algo más que ese que se joda, ¿no? Oye, que se busque la vida, que bastante me cuesta a mí buscármela a mí. Esto lo hago yo en un momento en el que hay una gran crisis que nos ha dejado Zapatero y el mundo y tal, y las primas y las subprime, y, bueno, una gran crisis que sale adelante merced a que unos abuelos viejos ayudan a sus hijos y atienden a sus nietos, los recogen en casa, se ayudan. Ha habido en España una entreayuda, esto no es filantropía, esto es amor filial, esto es apechugar, esto es el respeto que uno tiene por el otro, ¿veis? Entonces, de esto no ha hablado nadie. De vez en cuando alguien decía que cuánto ayudan. Este era el asunto interesante de las ciencias humanas. Fijaos bien, este era. ¿Por qué España no se hunde? Era la pregunta que los sociólogos y miles de millones se están gastando, y no existe esta pregunta en ningún plan de observación en las ciencias humanas, en ninguna universidad. ¿Por qué España no se hunde? ¿Dónde están las familias que sostienen? El ejemplo para mí fue fundamental, y entre mis amigos, lo he comentado ya con vosotros alguna vez, lo de las tarjetas Black, ¿veis? Entonces, bien, el 1%, ¿dónde está el 1% que hubiera podido salvar a Sodoma y Gomorra, ¿veis? Entonces, esta es la pregunta que tienen que hacer las ciencias humanas siempre. ¿Dónde está lo humano? Aquello que hace perdurar la sociedad, la familia, las instituciones. En este momento que estamos como en una especie de cañonazo constante de artillería contra las instituciones, ¿ya veis? Desde arriba del todo, ¿no? Pim, pam, pum, a ver qué se cae, ¿no? Y se puede caer todo. Si las instituciones se caen, son el mayor bien que tenemos en las instituciones. Empezando por abajo hasta las de arriba. Son las que sostienen una sociedad. Pues bien, a ver qué iba a decir yo ahora. Sí, ya sé a dónde quiero ir. Está hablando de las ciencias humanas. El patrón clave es nada ajeno, nada me puede ser ajeno que acontezca y que tenga que ver con el otro humano. Bien. Si esto fuera, hay una cosa literaria, ahora me acuerdo. ¿Dónde sale esta frase? Fijaos bien, si es una frase potente. Es una frase que sale en Terencio, en el Eutontimerúmenos, que quiere decir el que se perjudica a sí mismo. Es de hace como 200 años antes de Cristo, 175 probablemente. Es una comedia. Os voy a contar el inicio. El inicio son dos campesinos añosos. Uno pasa delante del otro y le ve trabajar y le dice, pero Cremes, pero ¿qué haces aquí? Pero si tú estás forrado, acabas de coger esta tierra, tienes aquellas tierras, aquellas otras, eres riquísimo, tienes ya 60 años, tienes unos esclavos. Anda, ¿no sería mejor que en vez de trabajar tú la tierra, te fueras a tu casa, reorganizaras el trabajo y les hicieras trabajar mejor y más racionalmente a los obreros? Le dice, fijaos, a los esclavos, perdón. Y le dice el otro, oye, ¿y a santo de qué vienes tú aquí a molestarme? Tienes mucho tiempo libre. Son preguntas que no te incumben. Y el otro dice, me incumben, porque homo sum, está en latín la comedia, homo sum, y nada que sea humano me es ajeno. Te he hecho esta pregunta por si tú me das razones para yo imitarle si son buenas, y para yo desistir de ellas y hacerte desistir si no son buenas razones. Fijaos, este tío está comparando él con el otro, y está entablando un diálogo y está diciendo, explícame por qué haces lo que haces. Dame razones, porque si son buenas yo te voy a imitar. Si no son malas, yo te voy a disuadir. Miquel, y aquí tengo que terminar. Esto es lo que le pasa siempre a Miquel. Entonces, fijaos, este es el núcleo decisivo de cómo debiera ser
estatuida de nuevo no, por primera vez, una ciencia humana. Comparativamente, todo lo que hace el otro, sean sociedades primitivas, sean poblados como el vuestro, otros poblados, los yonquis, lo que sea, lo fundamental es acercarse a él, conversar y dar razones y pedir razones. De manera que entender, explicar la acción humana, este es el núcleo. No es cuantificar, hacer cuantificadores universales, no, es entenderle al otro, entender sus razones. Y, razonando, ver si aquellas valen, te las copio, es decir, las imito. Y si no valen, te voy a persuadir. Miquel, en ese ejercicio de comparación que estás describiendo... Comparación que, la frase de Carroll era la comparación con todo lo que vive. La comparación. Ya, entonces, fijaos, este es el núcleo de lo que debiera ser una ciencia humana. Perdona. En este ejercicio de comparación, para mí hay un momento decisivo del itinerario que está en el libro, que es el del capítulo 8. Tú te vas a unas vacaciones con esta tribu en el Pirineo catalán y después de pasar allí una semana, tú estás dispuesto, es exactamente lo que acabas de describir, estás dispuesto a dar crédito, estás comparándote con la tribu, con estos cristianos, y estás dispuesto a dar crédito a lo que ellos dicen de sí mismos. Dices, llaman Dios al operador o causante de la misma. En tu ejercicio de la comparación, estos cristianos dicen de sí mismos que Dios está detrás de lo que sucede. Y tú te haces una pregunta en la página 291 que yo te la vuelvo a hacer ahora. ¿Por qué es más racional esta creencia cristiana, el origen divino de lo que sucede en la tribu, que explicar lo que ahí sucede como una efervescencia colectiva? O sea, porque la pregunta a mí me parece decisiva. Yo me comparo con estos. Estos mandan sus razones. ¿Por qué es más razonable confiar en el origen que da el testigo de su experiencia que en la consideración, bueno, no sé, efervescencia colectiva, Durkheim, puede ser también Feuerbach, su bibliografía de los... O sea, aquí no vamos a entrar en todo. Pero ¿por qué es esto razonable? ¿Por qué es razonable eso que tú... ¿Por qué es más racional? Eso. Bueno, yo no quiero... Yo voy a responderte a no, esto. tienes 5 minutos. Pero no quiero monopolizar. No te preocupes, que ya del tiempo ya me encargo yo. A ti. Bueno. Del tiempo me encargo yo. Entonces voy a aprovechar para terminar la cuestión anterior. ¿No va? No, porque fijaos, para poder comparar, uno, entenderle al otro lo fundamental, para mirar al otro, y para ver algo del otro tú tienes que mirar, pero ¿cuál es tu mirada? Otra vez vuelvo a la pregunta anterior, ya veréis cómo... Es que entonces se responde solo lo que yo te digo a ti, ya verás. Esa pregunta se responde sola. Para ver, créeme, es que está allí cavando, dame tus razones. Tú tienes que saber también cuáles son tus razones, ¿ves? Para poder comparar. Cada cual tiene que saber sus razones. Ya veis, el problema mayor nuestro de las ciencias humanas es que creemos que nuestras creencias son la norma de todo lo que debiera ser para todo el mundo. Primer punto. Hay un sociólogo que yo le quiero mucho, como a otro sociólogo también francés, se llama Olivier Roy. Tiene una polémica, acuérdate que la hemos usado muchas veces con Gilles Kepel, ¿te acuerdas? Sobre el yihadismo y tal. Últimamente, lástima que yo no supiera eso porque hubiera metido aquí en un momento clave porque todo a mi método, en cada capítulo, yo estoy luchando, si os dais cuenta, contra mis propias creencias. Estoy luchando contra mis propias creencias. Yo soy el campesino que voy a incordiarle al otro vecino y le digo, oye, ¿no se estarías mejor? El otro, en vez de mandarle a la mierda, lo que tenía que hacer es, pues pongámonos a hablar razones. ¿Y usted qué piensa de la vida? ¿No? Claro, ¿qué piensa usted de los esclavos? ¿Qué piensa del trabajo? ¿Qué piensa...? Entonces, el problema siempre es
Olivier Goa, ha dicho, ahora recientemente, precisamente criticando a dos colegas que le habían criticado a él. Este es un tío, bueno, no voy a explicar, es un Mao de mi época, el Gilles Kepel es un Trotsko de la época también, todos del 68. Este se marchó para Afganistán, anduvo por Irán, ha escrito muchas cosas y hoy creo que tiene una cátedra en Florencia, en Italia, sí, me parece. Y este tío ha escrito la sociología, fijaos qué frase. Todas mis páginas resuman esta frase. La sociología no puede entender el hecho religioso. Fijaos, dice, no puede entender un ex-Mao, no puede entender, un tío que ha pasado por Afganistán, Irán y por todos lados se da cuenta, él mantiene, bueno, no voy a hablar de las tesis que mantiene sobre la juventud, la radicalización, lo vamos a dejar. Mantiene que la sociología no puede entender lo religioso porque parte de la norma laica, laïque dice, de la norme laïque, laïque en francés quiere decir laicista, parte de la norma laica, entended, laicista, como significado de la normalidad. O sea, cree que lo normal es el laicismo. Entonces, nunca podrán entender el fenómeno religioso, ¿os dais cuenta? Por eso, hoy los antropólogos empezaron comparando en el siglo XIX, pero todos creían que nosotros, con la ciencia, con esto, con lo otro, teníamos la verdad, la sociedad buena, el hombre, la política, y todos los demás eran unos primitivos, unos enanos mentales, la mentalidad primitiva, y todo, Lévi-Brühl, etc., ¿no? Y hoy los antropólogos lo que prefieren es decir, caer en el extremo opuesto, decir, no, cada cual tiene su verdad, ellos hacen esto, no hay que comparar nunca, ellos hacen esto, será verdad, los aztecas, qué bonito, los aztecas mataban al sol, se mataban unos a otros. ¿Te quedas? Claro, este es el relativismo, ¿no? ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque no quieren comparar. ¿Sabéis por qué no? Porque nuestros valores. ¿Qué dicen de nuestros valores? Y todos los sociólogos dicen, no, los valores cada cual los suyos. Parten del nietzscheano, del hombre, del superhombre nietzscheano, que cada cual tenga sus valores, y adelante. Entonces no pueden hacer ni ciencia, ni hacen conocimiento, ni comparan nada, y no les interesa. Entonces, el método mío para acercarme a la verdad vuestra, que cada vez quiero hacer una verdad mía, yo no sé dónde estoy, la conversión de Miquel Azurmendi está por verse, no, esto tenéis que entenderlo, la conversión de Miquel Azurmendi se verá, y la vuestra lo veremos también, la vuestra lo veremos, no sé si es teología, Nacho, esto, pero la conversión es, yo he aprendido de vosotros que es todos los días. Bueno, entonces, la pregunta. Efervescencia. Lo fundamental, por tanto, para yo poder ver al otro, a vosotros en este caso, es saber yo desde dónde estoy mirando. Yo os puedo decir que yo he tenido que rectificar hojas y hojas y hojas, porque decía, coño, pero si estoy imponiéndoles mi visión, estoy criticándoles según veo yo, pero ellos ven de otra manera. ¿Os dais cuenta? Es decir, yo tengo yo daba por normalidad, por ejemplo, el individualismo. Yo creo que el individualismo, es decir, en la sociedad liberal, cada cual para sí está en un mercado y tal, la libertad, iguales, libres e iguales, ¿no? Yo era de los de libres e iguales. Libres e iguales es precisamente el mercado de los semejantes, que todos no somos iguales ante el mercado, como vosotros sabéis. Entonces, yo he tenido que ver que la lente con la que yo miraba no servía, porque yo no se hubiera entendido. Otra lente que no me servía, la de la libertad. El concepto que yo tenía de libertad, sobre todo el fundamento de Isaiah Berlin, del liberalismo, no me sirve para entenderos a vosotros, porque vosotros no hacéis nada con la libertad negativa, de que no me coaccione nadie. Necesitáis una explicitación de lo que es la verdad. Aquí se ha hablado bastante de la verdad. ¿Os dais cuenta que no tiene nada que ver con ese concepto de Isaiah Berlin? He aquí un prejuicio que yo tenía y que he tenido que ir poniendo en solfa
para entenderos a vosotros. Pero, por ejemplo, un hecho todavía mucho más importante en mí, que yo creía, hacía bastante caso, que había una neurosis obsesiva en eso de santiguarse y en eso, tal como se ve a los jugadores de fútbol, que cuando salen al campo hacen así, y yo digo, claro, es una neurosis obsesiva, está claro. Entonces, los cristianos... No, pero daos cuenta de que para entender a un cristiano de verdad, como creo que sois todos los que estáis aquí, hace falta un esfuerzo grande por quitarse unos ídolos de tribu que tiene él también, de su tribu, porque todos somos de alguna. Entonces tiene que quitar algunos ídolos, como decía Bacon, el Francis famoso aquel, y entonces quitarse y darse cuenta. Entonces, dos campesinos podrían hablar y razonar, pero si uno razona desde sus puntos de vista no le entenderá al otro. Podría seguir diciendo qué lentes he tenido que ir quitando y desenfocando para que mi angular os viera a vosotros. Bueno, entonces, ahora viene, yo creo que sin decir esto yo no podría explicar, querido. Entonces, yo podría ceder la palabra a otros y... otros dos colegas, grandes colegas, que nos han dado mucha luz, y yo te respondo eso enseguida. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Lo que tú mandes, Miquel. Entonces, tenemos ya poco tiempo. ¿Ves? Encima. Claro. No, pero han venido, hombre, que a mí me interesa mucho lo que digan ellos. Claro. Joseba, vamos a ver, son muchas cosas las que han salido y podríamos tirar del hilo de cada una de ellas y estaríamos aquí una noche con cada una de ellas. Pero en vuestra conversación inicial, los dos, Julián y tú, habéis coincidido en este cristianismo que es una relación, que es un acontecimiento, hace estar de una manera determinada en la realidad. Tú hacías referencia a la caritativa. Cuando Miquel se interna con un grupo de personas en una caritativa, es decir, en una acción caritativa con una serie de drogadictos, él inmediatamente siente el golpe y dice, ¿estos qué hacen aquí? O sea, ¿qué hacen aquí en medio de esta actividad? Y Miquel enseguida compara con la sociología, con Weber, con Durkheim, que ha despreciado, o sea, en gran medida, el mundo contemporáneo, la convivencia se construye considerando irrelevante para la vida social la caridad. Y Miquel, en esa comparación, llega a la conclusión de que la caridad puede ser un artefacto certero para la identidad personal y colectiva. O sea, no un añadido, no un elemento secundario, sino un elemento fundamental para la identidad personal y colectiva. ¿A ti qué te sugiere esta relación, yo creo que arriesgada, pero muy provocativa, que hace Miquel entre identidad y caridad, entre construcción social y caridad? Creo que consigue tocar el núcleo de los evangelios, simplemente. Es decir, cada vez que voy a misa, procuro ir todos los domingos, y le comentaba antes a Miquel, salgo a veces harto. Suelo ir, entre otras cosas, básicamente para no creer en lo que yo quiero creer, sino para escuchar la palabra. Aunque a veces me da la impresión de que de tanta verborrea no se puede escuchar la palabra que ya está dicha. Pero no hay sermón que no escuche en el que no me hablen de solidaridad. Y no hay sermón en el que no me digan que tenemos que ser mejores, que hay que ayudar más y acoger a los refugiados y a los otros y ser solidarios otra vez y darle todo eso. Me faltan dos cosas en esos sermones a mí personalmente. Una, yo soy solidario porque pago impuestos. Pero los impuestos significan se me imponen. No tengo modo de escaparme de ellos. Me puedo escapar, pero puedo terminar en la cárcel. Bueno, entonces soy solidario con todo eso. Y hay momentos en que uno pues, ha terminado pagando el 40% en el IRPF y el 50%. Bueno, ya soy solidario. Eso no me salva. Eso es una obligación cívica, sin más. Y además me lo imponen. Es fruto de la violencia legítima del Estado.
¿no? Por eso se llama impuesto y no aportación voluntaria. Bueno, ¿la caridad qué es? Es que le veo aquí a Monseñor Rouco, igual me echa el anatema encima. Vamos a ver. En Jesús, ¿qué pasa? Ahí tengo una pequeña diferencia con... Bueno, no es diferencia, un pequeño matiz con lo que dice Miquel en su libro. Que la cruz, la muerte en cruz no es agónica, si he entendido bien, utiliza el término, no es agónica. Es más bien la misericordia con el buen ladrón, estarás conmigo en el paraíso y todo se ha consumado. Pero previamente está Getsemaní, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tiene que ver con la libertad y se entrega a la muerte. Para mí, igual estoy muy equivocado y el profesor del Nuevo Testamento me puede corregir y suspender. Jesús muere una muerte doble en la cruz. Es la muerte física, la mayor escarnio en aquellos tiempos para los romanos, es una muerte física, pero aunque no sé si hoy en día se consideran parte de las mismas palabras de Jesús, de la ipsísima verba Jesu que se dice, pero las palabras de Padre, ¿por qué me has abandonado? Es una muerte espiritual, que luego los discípulos de Emaús, ateos ellos, no se ha cumplido lo que esperaban y se van a casa, se retiran tristes a casa. Y dicen esa frase que a mí por lo menos cuando era seminarista en latín me llamaba mucho la atención. Nos autem esperábamos, esperábamos otra cosa, esperábamos la victoria, esperábamos la llegada del reino de Dios y no se ha producido. Hay una muerte en la esperanza mesiánica que también Jesús compartía y no se produce. Y como dice un rezo, que creo que es del Jueves Santo, ya me corregirán, el gradual del Jueves Santo, del Christus Factus Est, dice, propter quod et Deus. Es decir, por esa doble muerte de Jesús, exaltavit illum et dedit illi nomen. Le elevó a su derecha y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. ¿Qué quiere decir? Hay una entrega total, absoluta, que da la personalidad, la identidad. Pero la identidad, ¿qué es? Vuelvo a lo que no he dicho en la primera parte, se me ha olvidado hablar el tercer elemento de la libertad. La libertad que nace de la dependencia, del obediens usque ad mortem, obediente hasta la muerte, recibir el mensaje, abandonarme, dejar de decir yo para que se me constituya como tú. Hans Urs von Balthasar dice que es el núcleo de la religión, ser llamado tú por alguien, constituido como tú, eso es lo que produce la nueva identidad. Fuera el hombre viejo, vestir el hombre nuevo. Claro, eso es muy distinto a la solidaridad impuesta. Eso es el vaciamiento, la liberación de mi yo, el vaciamiento de mi yo, que es el ejemplo de la doble muerte de Jesús. A veces pienso, Levinas habla en una de sus lecturas talmúdicas de que Josué fue el primer ateo, no porque dejara de creer en Dios. Moisés y Aarón le mandan hacia Jericó, a la tierra de Canaán, a ver qué problemas podían encontrar para entrar en la tierra de la que manaba leche y miel, y vuelve con sus compañeros diciendo, allí no podemos entrar, son más grandes que nosotros, son más fuertes que nosotros, tienen unas murallas tremendas, tienen unas armas mejores que nosotros, mejor que no vayamos. Desconfía de la promesa de Dios. Pierde la fe. Es el primer ateo, dice. En este sentido, en cierta forma, los de Emaús son ateos y Jesús es el gran ateo. ¿Por qué? Porque se acaba toda religión de solidaridad, de magia, de esto lo puedo hacer, rezo 3 Padres Nuestros, me salvo, la novena, para los difuntos 3 misas, etcétera, etcétera. Todo eso se acaba y empieza el reino de Dios, ¿cómo? Con esa nueva identidad de vaciarse por los demás. Entonces, eso es caridad, eso no es solidaridad. Entonces, ahí está, y si me permites, 2 cositas, 2 breves. La primera,
hay otro judío que se llama Franz Rosenzweig, un hombre que conocía la Edad Moderna y a Hegel como nadie. El mejor estudio del Estado en Hegel lo tiene escrito él. Pero él deja la cátedra, deja la filosofía y vuelve a su judaísmo. No se convierte al cristianismo como todos los demás, sigue en su judaísmo, pero escribe un libro que es maravilloso y muy difícil de entender, La Estrella de la Redención. Y en La Estrella de la Redención dice una frase, o todo el libro es una frase. La verdad de la creación está en la revelación. Y la verdad de la revelación está en la redención. Claro, es una verdad, y ahí es la segunda cosa con la que quiero terminar, está en lo que recordabais los dos, el presente atado al pasado, el pasado atado al presente. Falta un punto. Miquel utiliza una palabra que me ha gustado mucho también, memores Christi. Los miembros de la fraternidad, muchos de ellos son memores Christi. Es de ellos. Bueno, son testigos, pero no testigos, sino recuerdo permanente de Cristo. Hacen presente aquello. Pero los primeros cristianos decían una oración, en arameo creo que es Marán Atá, ven Señor Jesús. No ha llegado todavía. Es decir, se ata pasado con presente y con un futuro que todavía no ha llegado, pero del que hay que dar testimonio para seguir creyendo que existe ese futuro. Y entonces, que será la segunda venida. Joseba, sí. Vamos a ver. Tú has escrito recientemente en tus artículos que España en este momento tiene dos procesos que se conjugan. La desintegración de la civilización occidental y una falta de perspectiva del bien común. Esto que tú estás describiendo, esto que ha descrito Miquel en el libro, esta experiencia para la que el otro es un bien, ¿esto tiene algún valor cívico, algún significado histórico respecto a esos dos procesos que describes en tus artículos, a la desintegración de la civilización occidental y la falta del bien común? O sea, ¿esto tiene un valor histórico? Tiene, teniendo en cuenta una cosa. No sé a quién se lo leí. En la cruz de Cristo se produce el punto de mayor cercanía de Dios a los hombres y al mismo tiempo el punto de mayor lejanía de Dios a los hombres. Por lo tanto, hay autonomía humana y hay fe. Desde la fe directamente no se puede trasladar, y menos en sociedades pluralistas. Pero lo que pueden aportar y aportan los cristianos es esa semilla que se puede hacer grande, que sirve de efervescencia para comunidades, que permite seguir manteniendo esperanza. El Reb Riemann, que he citado anteriormente, habla de que los hombres en la cultura moderna están totalmente desamparados. Pues crear esperanza y algo posible, amparo en ese desamparo, claro que tiene que ver, pero no como construcción de la sociedad civil, o más bien como construcción posible de la sociedad civil, no de la comunidad política. Porque la comunidad política seguirá por su vía, que es una vía de verdad provisional, pero eso nos llevaría ya muy lejos en estos momentos. Sí puede aportar, no puede ser nunca lo definitivo, porque tampoco lo es para la fe, porque la fe, al final, como dice San Pablo, lo que quedará al final es solamente el amor, desaparecerán la fe y la esperanza, pero eso no será ahora, sino será después, si somos capaces de mantener hoy la esperanza. Miquel, ¿me respondes ahora? Ahora o no? te respondo, sí. Venga, sí. vamos. Sí, muy breve, voy a ser muy breve. Sobre la racionalidad de aquello que sucedió en Marsella. Es decir, en 6 días, casi 6 días, 700 personas reunidas. Yo tengo un pánico de las personas, no voy a los campos de fútbol, no he ido nunca a los mítines, ni de la transición. Entonces, 700 personas, estás allí, todos haciendo, con sus críos jóvenes. Oye, leer el capítulo 8 es... 8. Leer el capítulo 8 es donde mayor transformación mía ha existido, nuestra, diríamos, porque en este sentido fuimos dos. Entendí, yo me despojé de una lente que no me servía para mirar
a la humanidad. Fijaos bien, me quité la lente de qué era el humanismo, qué es humanismo, qué es ese concepto marxiano que tenemos, que viene de Feuerbach, eso de el hombre por el hombre. ¿Qué es eso del hombre por el hombre? Esa fórmula creo haberla entendido después de 6 días y de ver aquel espectáculo, aquel ejercicio de caridad, de acercamiento de uno al otro, de no quedarse uno en su choco, en su esquinado, de buscarse uno al otro, desconocidos, de hablar, de abrazarse, de hacer todo bien. Se hacían excursiones, se hacían juegos colectivos, juegos jugando 600 personas, donde no se veía ni una... Había cientos de globos llenos de agua, pinchados, ni una goma, ni un plástico en el suelo, ni una colilla. No hubo ni una bronca, ni una reyerta. Ningún niño le dijo a su padre: papá, pártele la cara a ese que es el padre de este, que me ha roto un globo. Fijaos, hubo 4 rasgos que entonces mismo, en una pequeña asamblea que hubo previa a la asamblea, yo me junté con los de... Nosotros nos juntamos con los de Cataluña. Hubo, fijaos, unos 4 rasgos que son fundamentales para entender lo que es el hombre por el hombre. Era el respeto, que no tiene nada que ver con la fórmula kantiana, esa veneración sacra de la ley, eso cuasi Dios que es, ¿no?, para Kant, que para Durkheim es la sociedad, porque la sociedad es en realidad el Dios para nosotros. Entonces, y el respeto de Durkheim, bueno, el respeto, la humanidad con minúscula, la humanidad no tiene nada que ver con eso de la canción que cantábamos con el puño, el género humano será la internacional. No, que no, la humanidad no tiene nada que ver con el género humano, tiene que ver con esa persona de carne y hueso, con ese chiquillo, ese hijo de papá que lo tienes ahí, que te da asco. La humanidad es ese acercamiento gratuito de darse uno al otro, de acercarse, de estar en la cola y decirle: no, pasa tú. Nadie se colaba en las colas del ascensor, nadie se colaba en las colas del comedor. Esa concepción de que el otro es otro como yo, y pasa la alegría. Bueno, no voy a hacer un canto, he dicho que voy a ser breve. 4 rasgos y la libertad que teníamos todos, y sin embargo nunca me he sentido, nunca nos hemos sentido, ahora hablo por dos, nos hemos sentido tan libres haciendo lo que queríamos hacer. Fijaos, entonces estos 4 rasgos producen en un momento cuando la gente está haciendo todos juntos algo, pero está haciendo todo bien. Macario, bien, hacer bien las cosas. ¿Qué es hacer bien las cosas? Es que lo que tú persigues es el bien interno a la acción misma, no el resultado que te van a pagar. ¿Veis? En el capitalismo es imposible. En el capitalismo tú haces todo lo que haces y la paga. Nadie mueve un sello, nadie mueve nada por o el honor o el prestigio. Joseba no ha venido por prestigio aquí, ¿veis? Lo que está haciendo está haciendo ahora mismo una acción persiguiendo el bien interno al haber venido aquí, que es dar testimonio de su lectura, ¿veis? Simplemente, y eso le podía haber costado, porque ninguno de mis amigos laicos, que son todos los que yo tengo, hubieran venido con su libertad a hablar de qué les parece este libro. Y aquí está Joseba. Es decir, allí, en Marsella, el concepto más difícil que existe es el hombre. ¿Qué es el hombre? Es el concepto más difícil del mundo. Las ciencias humanas jamás han presentado. Kant empezó con ese concepto. Así divagó él racionalmente, ¿no? Pero ¿qué es el hombre? El hombre es ni más ni menos que ese acercamiento hacia el abrazo, ese acercamiento a no dejar esquinado a nadie. El hombre es eso
que está ahí, que es de carne y hueso y que sufre como tú y que se alegra como tú. El hombre, entonces, es el don gratuito. La vida es ese don de acercamiento que hay, ¿veis? Esto, bueno, leer el capítulo 8 no voy a seguir porque esto parece un sermón. Entonces, pero sí quiero terminar con esto va creando en aquel momento, con la repetición esta, con el hacer bien las cosas, va creando. No es una atmósfera, son unos marcos simbólicos, porque todo el rato se está diciendo la presencia de Dios está aquí, abre tu casa, que entra Dios. Entonces, toda aquella gente, yo conocía a mucha gente de allí, por eso fui, porque dije, por lo menos hay unos conocidos y con ellos al arrimo. Aquella gente acoge niños en su casa, aquella gente se dedica a educar como bestias, aquella gente va a hacer caridad, a estar en Valdemingómez, en La Cañada, aquella gente, no voy a seguir. Yo sé que hace eso y sin embargo va a Masella y están juntos 600 personas con sus hijos. ¿A qué van? Van a cargar las pilas, es decir, a volver a reafirmar este concepto de hombre que tienen, que es él dependiendo del otro, él como ser dependiente. Él es un dependido. Y allí esto se entiende perfectamente al final, cuando en estos marcos simbólicos aparece para todos, se veía perfectamente la asamblea, cuando cada uno decía, yo me siento salvado. Yo entendí perfectamente qué estaba diciendo esta persona. ¿Sabéis qué se dice? Yo me siento salvado. Yo jamás había pensado, en estos 50 años, no me interesaba esa cuestión, si me voy a salvar o no. Os digo la verdad, a mí qué más me daba. Yo trataba de ser bueno y decía, si Dios existe, ya me mandará al cielo. Y si no existe, pues mala suerte, ¿no? Pero yo he tratado de ser un hombre como tenía que ser. Eso pensaba yo. Salvarse no era mi cuestión. Y sin embargo, ahí entendí que es cuando la gente decía, yo me he sentido salvado. Es decir, querían decir, he entendido, fijaos, he entendido qué bellos son los seres humanos en el mundo. He entendido, esto es los seres humanos, todos, pero he entendido el concepto más difícil, el que no se puede aprender más que yendo, como el padre Damián, donde los leprosos, o yendo a Valdemingómez. El concepto de hombre es dificilísimo de aprender. De luego no se aprende en los libros, se aprende así, como hacen ellos, ¿no? Pero qué bellos son los humanos, qué bellos son en este mundo. Esto es el axioma de la fe. La fe es esto. Claro, cuando dices la fe, ¿qué es la fe? Creer que Dios nos ha revelado. Que no, que la fe no es eso. Que la fe es qué bellos son los seres humanos en este mundo. ¿Ves? Crees en la belleza de lo que existe, que las cosas están bien puestas. Y esto se veía perfectamente allí. Y sobre todo este otro axioma, no tengo miedo, nada me dañará, nada me va a hacer daño. Esto es la esperanza, esto es ser salvado. Ser salvado es, yo entendí que ser salvado es que nada me iba a hacer daño. Yo creo que nada me va a hacer daño, nada, absolutamente nada. ¿Ves? Yo he pasado por Masella, es decir, yo entiendo que es ser salvado. Esta es la esperanza, ¿veis? Y la caridad, ¿sabéis qué es? Entendí el axioma de la caridad, es, soy una puta mierda, pero te abro mi casa, te abro mi casa. Esto es la leche, ¿sabes? Estos tres, es muy difícil enseñar esto, aprender esto, y esto si tú lo escribes, bueno, esto no puede ir a la academia, esto en una universidad lo queman, lo van a quemar. Bueno, nosotros... Sí, lo van a quemar. Porque esto es es dinamita para los pollos, ¿verdad? Es en la línea de flotación un petardazo impresionante. ¿Por qué? Porque está hablando de que esto es lo racional. Y aquí termino. Me has preguntado lo racional. Fijaos, las fórmulas matemáticas más
tremendas del mundo. No dice nada del mundo, ¿sabéis? Es pura lógica. Peano mostró que con cinco axiomas se demostraba toda la matemática entera. Número, sucesor, etc. No voy a decir la propiedad. Con 5 demostró que toda la matemática era posible y que toda es un círculo cerrado puramente de lógica. Las fórmulas matemáticas son racionales, las puede hacer cualquier ordenador. No los hacen los animales, pero cualquier ordenador. Es la racionalidad esa, la lógica. Pero estas 3 cosas que yo he dicho, qué bellos son los seres humanos en este mundo. No tengo miedo, nada me va a hacer daño. Y esto último, ¿no? Soy una caca, pero te abro mi puerta. Esto es lo más grande de la racionalidad humana. No hay nada más grande en la razón humana. Fijaos bien, ni una fórmula matemática se compara a la razón esta. Es para que veáis que eso de la fe y la razón, ya la polémica es abstrusa, ya, no hay que aceptarla. Para terminar, Julián, después de la lectura del libro de Miquel, después de lo que hemos oído esta tarde, esta noche, cualquier tentación de autorreferencialidad está laminada, laminada. ¿Qué responsabilidad implica esto que le ha pasado a Miquel, esto que le ha pasado a Joseba, esto que nos ha pasado a nosotros oyéndoles a los dos? En primer lugar, como decía prima Joseba, antes que Joseba, la primera hacer es aceptar. Giussani lo dice en otras palabras. La primera actividad es una pasividad, es acoger. Entonces, la primera responsabilidad que tenemos nosotros es darnos cuenta del regalo que nos ha hecho la vida, Cristo en el fondo, dándonos una persona que nos haya enseñado de nuevo a mirar. Porque sin esto, o sea, sin esta sencillez, por usar la palabra evangélica, sin esta pobreza de espíritu con la que Miquel ha podido mirar la realidad, quitándose una detrás de otra todos los filtros que le impedían ver, nos se ha devuelto la realidad que nosotros pensábamos conocer, que él pensaba conocer, que nosotros pensamos conocer, pero que te saca de quicio. Porque esto es la verdadera fidelidad a la gracia que nosotros hemos recibido. Miguel estaba antes intentando describir cuál es la novedad, ¿no? Don Giussani lo ha descrito en un párrafo que me permito leer al final, como descripción de esto que ha intentado describir muy bien Miguel. Dice: la cultura de hoy considera imposible conocer, cambiar uno mismo y la realidad solo siguiendo una persona. Tú lo que has hecho es seguir. La persona en nuestra época no es contemplada como instrumento de conocimiento y de cambio, porque es reducido el conocimiento solo a análisis o a reflexión teórica, y el segundo a praxis y aplicación de reglas. ¿Cómo responde don Giussani, como ha explicado Miguel en su experiencia, sin haber leído esta frase de Giussani? ¿Cómo responde don Giussani a este desafío que tiene la mirada de la cultura en que vivimos? Siempre me ha llamado la atención esto. Que para mostrar esto, Miguel nos ha descrito una mirada que ha quitado los filtros y que se ha puesto a aprender siguiendo otro. Porque la cosa más extraña es que una persona con toda su cultura se haya puesto a seguir lo que veía, lo que le ha llamado la atención. Dice Giussani: en cambio,
Mientras la cultura de hoy dice esto, en cambio, los primeros que siguieron a Jesús, Juan y Andrés, justamente siguiendo a aquella persona excepcional, han aprendido a conocer de modo distinto y a cambiar a sí mismos y la realidad. Desde el instante de aquel primer encuentro, el método ha comenzado a desarrollarse en el mundo. ¿Y cómo se ha desarrollado? Si uno, delante del hecho cristiano, como Juan y Andrés, delante de Jesús, han percibido que seguir a esa persona era la forma más racional de vivir, porque introducía un factor de conocimiento de la realidad a la que yo no llegaba con todos mis filtros, con todos mis prejuicios, con todas mis lentes. Y esta es, o sea, nosotros, menos autorreferencialidad significa ponernos a mirar y a aprender lo que nos ha enseñado el que ha originado la experiencia de que le ha sorprendido a Miguel. Porque nosotros hemos podido vivir una experiencia como la que vivimos solo porque uno nos ha enseñado a mirar así. Que es, en el fondo, como él mismo dice, la novedad que ha introducido Jesús. El método a través del cual yo conozco la realidad, conozco a mí mismo, conozco la dignidad del otro, conozco al otro sin reducirlo, es la mirada que Jesús ha introducido en la historia. Zaqueo tenía 1000 límites, pero hay alguien que le mira con una mirada absolutamente nueva, y eso le hace cambiar. Todos los demás le estaban haciendo un análisis, ¿no? Le estaban haciendo el traje a Zaqueo, pero ninguno le cambió, como aquella mirada, ¿no? Que decía, ¿por qué? Porque aquello le devolvía a sí mismo una conciencia que no tenía. Y esto, cuando uno lo percibe en sí mismo, como Zaqueo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Miguel puede decir lo mismo, hoy ha entrado la salvación a mi casa. O sea, la salvación que no le interesaba comienza a tener una densidad, una pertinencia, porque está llena de carnalidad. No es una salvación solo para el futuro, es una salvación que empieza ya aquí y que es razonable, como Jesús dice, el que me sigue vivirá 100 veces mejor la vida, podrá vivir 100 mejor la relación con los demás, podrá tener 100 veces mejor una relación con la vida y con las cosas más inteligente, más humana. Esta es la salvación que nosotros empezamos a gustar. Y cuando uno empieza a gustar esto, le empieza a interesar. Porque la salvación, entonces, es como sacada de este aislamiento, ¿no?, al que nosotros hemos ligado la palabra salvación como una cosa que será después o que podrá tener interés para algunos, ¿no? Es que la salvación coincide con esta experiencia de ser uno mismo que le hace participar en un lugar, que es la comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana es como el primer germen de aquellos a los que estamos destinados todos, porque ¿a quién no le gustaría estar en un lugar donde se sienta abrazado así, estimado así, mirado con toda su grandeza, a pesar de los límites, como Jesús ha introducido en la historia? Y esto es no ninguna autorreferencialidad. Esta es la mayor responsabilidad que tenemos, porque es
algo que hemos recibido gratuitamente y que solo podemos dar gratuitamente. ¿Y cómo? Viviéndolo. Utilizando las palabras de Joseba, sale uno de quicio, o sea, sale de sus formas habituales de mirar las cosas, de dar por sabido lo que tiene entre manos. Escuchándose a los tres, uno se da cuenta de que hay mucho que tiene mucho que aprender, que tiene mucho que caminar, que tiene mucho que disfrutar, que tiene mucho que mirar para poder ver, que hay mucho camino por delante. Gracias a los tres por vuestras palabras, gracias a Miguel por el libro. Buenas tardes.